que todo quiero agradecer al comité organizador del Congreso por hacerme esta amable invitación. El objetivo de mi charla es socializar las principales dificultades para el diagnóstico de infecciones virales en el laboratorio. El tema a tratar se dará en el siguiente orden. Primero, con una introducción a los métodos de diagnóstico viral, seguido por la descripción de los problemas detectados a nivel de las fases preanalítica, analítica y posanalítica del laboratorio, y cerraré con unas conclusiones. El diagnóstico de las infecciones virales se desarrolla generalmente a partir de los signos y síntomas de los pacientes por parte del personal médico. Pero ¿cuándo se vuelve importante la detección del agente etiológico de tipo viral? Principalmente en 4 situaciones específicas. La primera es cuando se necesita mejorar la atención de pacientes inmunocomprometidos, como son aquellos que se encuentran en unidades de cuidado intensivo, pacientes oncológicos o pacientes trasplantados, entre otros. Cuando tenemos que administrar terapias de alta efectividad, pero muy específicas para la mejoría de los pacientes. En el caso de producción, generación de nuevas vacunas o mejoramiento de las mismas a partir de datos de epidemiología molecular. Y por último, cuando necesitamos realizar acciones de salud pública que tienen que ver con contención de brotes, como por ejemplo lo que ha sucedido recientemente con el brote de sarampión, y mejorando de esta manera, disminuyendo de esta manera la morbimortalidad de enfermedades infectocontagiosas en el país a nivel internacional. Las técnicas de diagnóstico viral se dividen en 2 grandes grupos. Tenemos los métodos directos que nos permiten detectar de manera completa o parcial las partículas virales. Dentro del grupo de metodologías que nos permiten detectar de manera completa la partícula viral, tenemos la microscopía electrónica, que en este momento se encuentra limitada a los centros de investigación, y el aislamiento viral, que todavía sigue siendo prueba gold estándar para diagnóstico de infecciones tales como la del polio. En la detección de antígenos virales tenemos que la detección de proteínas específicas virales, como es el caso del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B o la proteína P24 para el VIH, que se realiza en la mayoría de casos por métodos de inmunoanálisis, como lo son la inmunofluorescencia directa, la ELISA, radioinmunoanálisis, inmunoaglutinación o inmunocromatografía. En el caso de detectar genoma viral, tenemos técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, como son las PCRs convencionales o las PCRs de punto final, como las PCRs que son PCRs en tiempo real. También tenemos los métodos de secuenciación, que son los que nos permiten genotipificar los agentes virales y, como lo decía la compañera anteriormente, tener información acerca de mutaciones que generan resistencia en los virus. Los métodos indirectos son aquellos que nos permiten detectar anticuerpos, es decir, respuesta inmune específica del paciente, y en la mayoría de los casos se realiza a través de métodos de inmunoensayos, como lo son la ELISA, la inmunofluorescencia indirecta y el Western blot. En cuanto a la muestra indicada que debemos obtener para realizar métodos directos, sobre todo porque es cuando necesitamos encontrar el virus o el genoma viral, tenemos que es importante tener en cuenta 2 aspectos. El primero, que es el ciclo infeccioso del virus como tal, y el segundo, la diseminación que pueda tener a nivel localizada o sistémica. Cuando hablamos de diseminación a nivel localizada, tenemos por ejemplo el virus del VPH, que se disemina en el epitelio, en el tejido epitelial, y allí podemos obtenerlo a partir de muestras de lesiones, cepillados y biopsias epiteliales. O por ejemplo, cuando hablamos de infección de virus respiratorios que se diseminan a nivel localizado de mucosas respiratorias, en donde la muestra ideal será a partir de hisopados faringeos, lavados broncoalveolares, nasales y biopsias de estos tejidos. Los virus que causan viremia secundaria, como son por ejemplo el caso de los arbovirus y el virus de la hepatitis, podemos tener que la muestra ideal es el suero, plasma y sangre total, ya que los podemos encontrar circulando de manera libre en estas muestras.
Y por último, los virus que tienen una diseminación sistémica y que permiten generar algunos síntomas específicos como el exantema, las vesículas, enfermedades del sistema nervioso central. Entonces allí podemos recurrir ya a muestras tales como el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en enfermedades como en encefalitis, por ejemplo, o en otros tejidos, y secreciones tales como orina, saliva y materia fecal. Cuando el resultado del laboratorio por alguna razón no concuerda con el cuadro clínico del paciente o con la sospecha clínica del médico, nos sentamos a analizar cuáles pueden ser los focos o fuentes de error del procedimiento del laboratorio. Para ello, la mayoría de las publicaciones o de la bibliografía habla de la separación de los procedimientos de laboratorio en 3 fases, que son la fase preanalítica, en donde abarca desde la solicitud médica, toma y conservación y transporte de la muestra, hasta la fase analítica, que es donde se realiza todo el procesamiento y la realización del método de ensayo específico, y la fase posanalítica, que es donde se hace la reinterpretación del resultado y la generación de un informe. Según la bibliografía reportada de todos los errores que se presentan en el laboratorio, de acuerdo a los centros hospitalarios, tenemos que el más alto error, el porcentaje de error se encuentra dentro de la fase preanalítica, seguido por la fase posanalítica. Esta realidad de los centros hospitalarios no se aleja demasiado de la realidad de los laboratorios que se dedican al diagnóstico de infecciones virales. Dentro de los errores que se detectan en el diagnóstico viral, en la fase preanalítica tenemos como primera medida la falta de pertinencia en la solicitud médica. Muchas veces hay médicos que tienen un desconocimiento de la historia natural de la enfermedad y de los criterios de definición de caso. Por lo tanto, muchas veces llegan muestras al laboratorio de pacientes que no cumplen, por ejemplo, con el criterio de edad o el criterio de procedencia para la sospecha de un determinado diagnóstico, así como también cuando tenemos cuadros clínicos con síntomas bizarros o difusos, como el ejemplo que traigo, que es el síndrome febril agudo, en donde un signo o un síntoma clínico puede corresponder a varios agentes virales. Por ejemplo, el exantema puede corresponder a sospecha de chikungunya, sarampión, zika, rubeola o VIH. Un síndrome hemorrágico puede corresponder al diagnóstico diferencial entre fiebre amarilla o dengue. En cuanto a los enfoques sindrómicos respiratorios, tenemos también que se puede sospechar de el virus de la influenza, adenovirus, sincitial o hantavirus. Cuando tenemos síndromes asociados con ictericia, podemos estar entre fiebre amarilla, hepatitis, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, entre otros. Y también, por ejemplo, lo que pasa frecuentemente con todos en todos los enfoques sindrómicos del sistema nervioso central, las encefalopatías, que son de las que menos se puede llegar a concretar el diagnóstico por la gran variedad de virus que necesitamos descartar, que están involucrados en la infección. Como segunda medida tenemos la no adherencia a guías de manejo clínico y a protocolos de vigilancia. ¿Y esto cómo se refleja? Por ejemplo, en el caso de VIH, a pesar de que el algoritmo diagnóstico cambió desde el año 2014, todavía la prueba con la que se reporta la mayor número de confirmación de casos es el Western blot. En el caso, por ejemplo, de sarampión, tenemos que llegan muchas muestras al laboratorio para hacer la detección sérica de IgMs, pero nos llegan acompañadas de las muestras de hisopados faringios y orina, que es donde nosotros vamos a encontrar de manera más sensible los virus del sarampión, y nos va a dar la posibilidad de confirmar la prueba de manera inmediata y oportuna.
También la baja oferta de pruebas de confirmación, por ejemplo, en el caso de hepatitis C en las entidades territoriales periféricas, y pruebas que, por ejemplo, complementarias para hepatitis B, como es la detección del antígeno delta, a pesar de que son pruebas que se encuentran dentro del plan de beneficios de salud y que son obligatoriedad darlas por parte de las instituciones prestadoras de salud y las EPS. Además, también se encuentra déficit en la interpretación adecuada de los indicadores establecidos en los protocolos de vigilancia. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de rabia, en donde hay unas metas establecidas para demostrar que se hacen bien la intervención de vigilancia del virus en el país, y pasa muy seguido que en algunas entidades territoriales sacrifican animales de manera masiva, los mandan al laboratorio sin ningún criterio de definición de caso porque tienen que llenar las metas establecidas en los protocolos. Entonces, eso que incurre en una mala interpretación de los protocolos. Y por ejemplo, en el caso de encefalitis, no se puede realizar diagnósticos de encefalitis si tenemos una muestra única, cuando deben enviar muestras pareadas con un rango de tiempo determinado para mirar aumento de títulos de anticuerpos IgG. Otro problema durante la fase analítica es las muestras inadecuadas y la pérdida, y lo que ocasiona la pérdida de oportunidad en su recolección. Por ejemplo, vemos que para el diagnóstico de infecciones respiratorias es muy frecuente que manden muestras de hisopados faringios con hisopos de madera, los cuales incurren en una inhibición de la PCR, o que por ejemplo se manden en solución salina y no en un medio de transporte cuyo medio de transporte es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano y fúngico de la flora normal de la boca del paciente, y por lo tanto se pierde la oportunidad del diagnóstico en esos pacientes. La fluctuación de temperaturas y almacenamiento de transporte de las muestras. Esa es una de las mayores causas de rechazo de muestras en nuestro laboratorio, ya que muchas llegan a temperaturas mayores de 4 grados centígrados, por lo tanto no son muestras que van a tener falsos negativos por degradación de las partículas virales o del genoma. Y por último, en esta fase tenemos la falta de información en las fichas de notificación. Para nosotros es muy importante tener datos tales como el inicio de fecha de inicio de síntomas y la toma de la muestra, así, para no solamente detectar falsos negativos, sino también para analizar qué tipo de prueba es la más conveniente para realizar en el paciente, llámese un método de detección directa del virus o un método indirecto o detección de anticuerpos. También cuando envían historias clínicas con una información muy pobre, nos afecta en cuanto que no podemos tomar decisiones de hacer otras pruebas de diagnóstico, que al salir negativa la prueba solicitada por el médico, nosotros podríamos realizar, pero como no tenemos información, pues nos toca parar hasta donde el médico solicitó. Durante la fase analítica, que ya es el trabajo propio del laboratorio, tenemos que una de las principales dificultades son las reacciones cruzadas, sobre todo en los métodos de ensayo, en los inmunoensayos. Esto ocurre con frecuencia en virus que pertenecen a las mismas familias. Por ejemplo, en el virus del Zika y el dengue, son virus que tienen proteínas de superficie estructuralmente muy similares y causan reacción cruzada con la detección de anticuerpos, aun cuando son pruebas que se basan en el principio de afinidad y de especificidad del anticuerpo por el antígeno. Entonces, por ejemplo, desde la entrada de Zika al país ha sido un obstáculo el no poder usar
pruebas de IgM para su diagnóstico, porque lo que hace es limitar el diagnóstico a las pruebas moleculares y por ende a aquellos laboratorios que tienen la capacidad instalada para poder realizar este tipo de pruebas. Otro problema durante el desarrollo de la fase analítica son los falsos positivos en las técnicas moleculares. Las técnicas moleculares son técnicas de amplificación de los ácidos nucleicos, por lo tanto, al final podemos tener un gran número de amplicones en una muestra, lo que ocasiona que el abrir los tubos en ciertas áreas pueda generar contaminación, no solamente del área, sino de los equipos que utilizamos, generando producción, por ejemplo, en el caso de las PCRs convencionales, la detección de bandas inespecíficas en las técnicas, o en el caso de las PCRs en tiempo real, contaminación de controles negativos y demás, por lo que todos los laboratorios deben tener una metodología de flujo de trabajo en donde se empiece siempre por el área más limpia hasta el área que tiene mayor número de amplicones o mayor número de contaminación por estas estructuras de genoma viral. El tercer problema durante la fase analítica es el uso de métodos diagnósticos que no han demostrado su buen desempeño de acuerdo al uso previsto. Si bien es cierto, las técnicas, por ejemplo, moleculares o todas las que actualmente tenemos para el diagnóstico de las infecciones virales son altamente específicas y sensibles, esto se debe mostrar y se hace a partir de métodos de validación o verificación de pruebas que hacen que sea más complejo la planificación de estos análisis. Es si usamos métodos normalizados o métodos no normalizados, o métodos normalizados que modificamos en algún aspecto, o métodos diseñados por el laboratorio. Entonces lo importante es que para poder planear esos métodos de verificación o validación tenemos que tener un personal altamente experto en la programación de esta metodología. Tenemos que contar con los recursos, que es lo que la mayoría de los laboratorios no tienen, para hacer el seguimiento metrológico detallado a los equipos, tener toda la cantidad de reactivos que se necesitan para estas verificaciones y validaciones, y por último tener recurso humano entrenado para la correcta realización de los mismos, además de necesitar una evaluación de los resultados de una manera estadísticamente significativa, para que todo el trabajo que se hace para demostrar el desempeño de las técnicas sea de verdad valorado a nivel de acreditación de las pruebas. Otro problema durante la fase analítica son los relacionados a la experticia, el conocimiento y los recursos del laboratorio. Muchas veces no se cuenta con los insumos suficientes para la realización de las pruebas. Hay falta de experticia en la realización de las técnicas por parte del personal que trabaja en el laboratorio, y muchas veces hay ausencia de controles de calidad internos y externos, que son los que nos pueden ayudar a hacer un monitoreo de cómo se trabaja dentro del laboratorio. Los problemas relacionados a la fase posanalítica yo los he enfocado sobre todo en la interpretación que se puede dar de manera subjetiva en la realización de ciertas técnicas de laboratorio. Como sucede, por ejemplo, en el caso de los cultivos de aislamiento viral para polio, o las inmunofluorescencias para virus respiratorios, ya que en estos dos tipos de técnicas nosotros no podemos usar controles positivos, lo que hace que
el resultado sea totalmente de la experticia de la persona que las lee. Como conclusiones tenemos que las dificultades en el diagnóstico de infecciones virales se pueden superar más fácil cuando hay mayor apropiación por parte del personal médico en guías clínicas y protocolos de vigilancia en salud pública, cuando se estrecha el trabajo interdisciplinario entre el personal médico y el personal del laboratorio, cuando se da un enfoque sindrómico al diagnóstico de las infecciones virales. La conservación y transporte de la muestra es un factor crítico para la determinación de los agentes virales, en especial el uso de dispositivos y recolección adecuados y la cadena de frío. La aplicación de técnicas apropiadas de aplicación de controles de calidad minimizan errores en la fase analítica. Y por último, el conocimiento y la experticia del talento humano es un factor sine qua non en la determinación de efectiva de los agentes virales. Muchas gracias a todos.